Y también le damos la bienvenida a todas aquellas personas que domingo tras domingo por medio de las comunidades digitales se unen para compartir el mensaje, para crecer en el Señor y para darle la gloria a Dios. Y como iglesia también le damos un fuerte aplauso al Señor por usted, por su vida, porque usted también es parte de nosotros como iglesia. Mis hermanos, el día de hoy quiero contarles que hay algo en lo profundo de nosotros que nos dice, escúcheme esto, y yo sé que lo hemos pensado, algo en lo más profundo que nos dice que recibimos lo que merecemos, o que nos merecemos lo que recibimos. Y nosotros pensamos, pues yo me merezco, ¿no? Si hice esto, me lo merezco. Si me metí por acá, me merezco que... Y es por eso que el mensaje de hoy se titula El que la hace, la paga. Y puede decir, uy, no, está duro el mensaje hoy. No, pero yo les digo algo. ¿Es así como funciona en realidad? Empieza el mensaje con su título ahí fuerte, pero ¿es realmente así como funciona? ¿Dios nos hace pagar por nuestra desobediencia con sufrimiento? Escúcheme esto, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿realmente funciona así? ¿El que la hace la paga? ¿Dios nos castiga con sufrimiento por nuestra desobediencia? ¿Así es que funciona la vida cotidiana para todas las personas que vivimos aquí, cristianos o no cristianos? Y quizá nuestro instinto nos dice que así debería funcionar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decía en la antigüedad ojo por ojo y diente por diente? Pero Jesús no dijo todo lo contrario. Pero nuestro instinto a menudo, la mayoría de las personas pueden decir, puede funcionar así, pero el tema es que nuestros instintos son poco fiables como seres humanos. Y en la humanidad podemos decir, el que la hace la paga. El que hizo este daño de alguna manera tiene que pagar. Sí, no es la forma como nosotros pensamos o decimos. Si hizo esto, que lo pague. Y más cuando pasan catástrofes y situaciones difíciles, cuestiones que dañan a la familia, a sus hijos. Tiene que pagarle, que Dios lo castigue. Eso es el común denominador como piensan las personas en la humanidad. El que la hace la tiene que pagar. ¿Cierto? Pero realmente funciona así, querida familia. Bienvenidos. Escúchame esto. La verdad es que si pertenecemos a Jesús, ¿cuántos pertenecen a Jesús? Nunca debemos atormentarnos por la suposición de que nuestro sufrimiento es la forma en que Dios nos hace pagar por nuestros errores cometidos. Tú puedes confiar en que tu sufrimiento no es un castigo por tu pecado. La cosa se está poniendo buena. Porque en este tipo de situaciones hay mucho pensamiento, hay muchas posiciones, hay muchas opiniones. Quizás cada uno de ustedes pueda tener una opinión con respecto a lo que estamos hablando. La gran pregunta que todo el mundo se hace: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? Y pudiéramos sentarnos aquí en un debate todos juntos a dar cada uno nuestra respuesta de por qué. Si Dios está bueno, ¿por qué permite el mal? Decimos, ¿no? Y esa pregunta ha venido calando en el corazón año tras año de muchos hijos de Dios. ¿Y cómo lo respondería usted? Porque nosotros como humanos pensamos esto. Pero quiero decirte que tú puedes confiar en que tu sufrimiento no es un castigo de Dios por tu pecado. Hermano, esto se está poniendo bueno. ¿Y cómo lo sé, querida familia? Porque ya alguien ha sido castigado por tu pecado. Ya alguien fue castigado por tu pecado. Esto se está poniendo más bueno. Todo el castigo por tus malas acciones, por tu abierta rebelión, por tu extrema apatía hacia Dios, por tus acciones más feas y vergonzosas, todas han sido cargadas sobre Jesús.
Él fue castigado por tu pecado para que no tengas que ser tú castigado. Ese es el Evangelio. Y eso va en contra de nuestros instintos como seres humanos. Y parece demasiado bueno como para ser cierto, ¿no? Pero es así. Jesús ha soportado el castigo que nosotros merecemos y nos ha ofrecido su propio historial de justicia para perdonarnos. ¿Sabe qué es lo más tremendo en el Evangelio? Que el cristianismo verdadero es, en cierta manera, por decirlo de alguna manera, la única religión. Estamos hablando, porque muchos dicen, el Evangelio no es religión sino relación, ¿sí? Pero entiéndanme lo que quiero decirles. En cuanto al sistema de cómo se maneja en la cultura, el cristianismo es la única forma de religión que la persona no se salva por las obras, sino por la gracia. Pero también por obras. ¿Sabe por qué? Por las obras de Cristo, por ti. No por las tuyas. Todas las demás formas de religión, ellos están buscando hacer algo para agradar a Dios, cumplir algo para agradar a Dios, cumplir mandamientos para poder llegar y ganarse la salvación. El Islam, cada una de estas religiones, formas de hacer, hasta el mismo judaísmo, en el antiguo pacto, ellos ¿qué era lo que tenían que hacer? Cumplir los mandamientos. Y lo que pasa es que ninguno pudo cumplirlos. Entonces hoy día todos hay una forma, y la única en la cual somos salvos por las obras, no de nosotros, sino de otro, es en el cristianismo. Y fueron por las obras de Cristo. Él nos transfiere a nosotros su historial de justicia. Y es por eso que somos llamados justos. Dígame una cosa, cuando usted lo llaman justos, ¿usted qué piensa? Uy, Dios mío, si supiera. Porque somos llamados justos. Pero no es porque tú seas tan justo, es porque Dios te ve a través de Cristo el justo. Él separa, cuando hizo en la cruz ese gran sacrificio por amor a ti, separa entre Dios y tú. Y Dios te ve a través de Jesús. Y si tú confías en Él y pones toda tu esperanza en Él, entonces Dios puede justificarte a través de Jesús. Por eso no hay salvación en este mundo sino a través solo de Jesucristo. Entonces, bueno, uy, Dios mío, algún día seremos perfectamente justos. Cuando nos ocultamos en la persona de Jesús, cuando ponemos nuestra confianza en Él, no debemos tener miedo que Dios descargue su ira sobre nosotros por lo malos que hemos hecho. Cuando estamos allí abrazados con Jesús, ocultos en Él, Dios no va a descargar su ira sobre nosotros, porque por amor ya la descargó sobre su propio Hijo por amor a ti. Y esto es algo tremendo. Aquí hay muchas discusiones teológicas y eruditas. Y muchos dicen, el que mató a Jesús fueron los romanos. Los que mataron a Jesús fueron los hombres. ¿Sabe qué? Esto va a sonar un poco fuerte. El que permitió y entregó a muerte a su Hijo fue su mismo Padre. ¿Acaso Jesús no dijo, yo no puedo llamar a casi 12 legiones de ángeles? ¿Acaso Jesús no fue y le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Qué está queriendo decir? Que fue Dios el que envió a su Hijo. De tal manera amó Dios, sí, al mundo, que envió a su para morir por ti. ¿Quién fue el que lo envió? ¿Ustedes serían capaces de enviar a su hijo, a su hija, a morir por cada uno de nosotros nuestros pecados? Ni se le ocurra. Yo soy ni me lo toquen. ¿Ve cómo somos nosotros? Claro, en nuestra mente es imposible, pero el Padre se envió a su único Hijo a morir por nosotros. Ve tan grande. Entonces, ¿cómo no nos dará con Jesús todas las demás cosas?
No estoy hablando de plata. Un chiste, uy, no, me va a dar todo el Señor. Si me dio eso, me da todo lo que yo quiero. No, lo necesario y lo suficiente para vivir agradecido y para crecer. Para ayudar, para seguir avanzando. Mis queridos hermanos, Jesús ha soportado el castigo por cada uno de nosotros. Dios ya descargó esa ira sobre Jesús en la cruz para poder derramar su perdón sobre nosotros. Uy, esto es maravilloso. Por un lado, porque Él ya ha descargado su ira sobre Jesús, y no porque nosotros, uy, qué fino, le descargó la ira. No, no es así. Más bien deberíamos ser nosotros los que tuvimos que haber recibido esa ira, pero lo hizo para poder derramar el perdón sobre nosotros. Entonces, mi querida familia, si nuestro sufrimiento en la vida no es un castigo por el pecado, entonces, ¿qué es? Ya vamos en la primera parte. Ya hemos entendido que como hijos de Dios, el sufrimiento que vivimos y que vemos no es en nosotros como hijos de Dios, no es el castigo por el pecado. ¿Verdad? Llegamos a conclusiones allí. Ojalá que podamos todos llegar a esa conclusión. Está en su palabra. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué está? ¿Por qué existe? Si no es el castigo de Dios como todo el mundo piensa, ¿quién lo provoca? ¿Por qué ocurren y aún en nuestras vidas? Dice, no, el mundo que sufra, pero yo, hijo de Dios, yo no puedo sufrir nunca. No. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Y Jesús no le está hablando a la gente, le está hablando a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilos, confíen, porque yo he vencido el mundo. Eso lo dijo Jesús. Entonces quiere decir... Claro, es que muchos de nosotros queremos agarrar son las promesas buenas de Dios, ¿no? Y yo te protegeré y te levantaré y te daré las naciones por heredad y aquello y dele. Pero cuando dice en el mundo tendré aflicción, reprendo esa palabra ahora. Eso no es para mí. Entonces si el mismo Jesús lo dijo, en el mundo tendré aflicción. Todos tenemos aflicciones, pero ¿qué lo provoca? ¿Por qué ocurre? Y quiero decirte en este mismo momento, en este día, que es el Evangelio el que expone el origen del sufrimiento. En el Evangelio está toda la respuesta. Escucha esto, el Evangelio es el que expone el origen del sufrimiento. Mire esto, aunque para los creyentes, ¿cuántos son creyentes? Nuestro sufrimiento nunca es el castigo por nuestro pecado. Ciertamente experimentamos, escuche esto, las consecuencias naturales de nuestro pecado. Miren la gran diferencia. Esto está bueno, mire. Quiero que tú vayas conmigo, si deseas, al capítulo 22 de Proverbios, en el versículo 8. En Proverbios 22, 8 dice, los que siembran injusticia cosecharán desgracia. Todos reconocemos que atraemos mucho de nuestro sufrimiento por nuestras propias malas decisiones. Uy, que si yo no me hubiera metido por ahí. Es que si yo le hubiera hecho caso a mi esposa. Es que si yo le hubiera escuchado a mi esposo lo que me dijo. Es que si yo le hubiera hecho caso a lo que Dios dijo y me dijo que hiciera a través de su palabra. Mucho de nuestro sufrimiento vienen por consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Eso es por un lado. Y podemos decir que Dios, escúcheme esto va a estar muy interesante, en su soberanía, en algunas ocasiones, según el designio de su voluntad, esto va a sonar un poco fuerte, no se interpone en evitar que suframos consecuencias naturales que nos tocan vivir como seres humanos imperfectos en este mundo. Mire, y es que no son solo las consecuencias de nuestros propios pecados los que nos hacen sufrir. A menudo sufrimos las consecuencias naturales del pecado de la gente que nos rodea. ¿No ha visto lo que a veces pasa por allá en Estados Unidos? Casi que mensual. Tiroteo en la escuela, no sé qué. Tragedia en la universidad de no sé qué.
En estos días, un niño estaba preparando un atentado de 11, 8, 9 años. O sea, fíjate esto. Mira las conclusiones que estamos llegando. A menudo sufrimos las consecuencias naturales del pecado de la gente que nos rodea. Y esto también le pasó a hombres y mujeres de las Escrituras. En varias historias vemos cómo muchos sufrieron por la maldad que había ¿dónde? A su alrededor. ¿Han leído el libro Cómo mataron a los 12 discípulos? Uno que de ellos terminó exiliado, pero pasó dificultades hasta que llegó allá. Eso no se menciona en las Escrituras, pero lo puedes ver en la historia del cristianismo, verificado cómo estos hombres sufrieron martirios. Y eran hombres 10,000 veces más dedicados a Dios que nosotros. Daban su vida por el Evangelio, por Cristo. Y sufrieron consecuencias del pecado que les rodeaba. Y en algunas ocasiones, mire, esto va a ser muy, muy tremendo. Dios les protegió y los liberó. ¿Se acuerdan cuando Dios liberó a Pedro de la cárcel? Aleluya, tremendo testimonio, ¿no? Lo liberó. En algunas circunstancias, Dios protege y libera del sufrimiento. Pero en otras ocasiones tuvieron que vivir con esas circunstancias. Cuando tú lees la historia del apóstol Juan, cómo termina exiliado, todo el mundo dice, no, el apóstol Juan, qué bendición, le fue chévere, ¿no? No terminó muerto. Pero cuando lees la historia, empiezas a ver todo lo que él sufrió hasta que llegó a ser exiliado, martirizado, torturado. Nunca lo mataron, porque mismo Jesús los dijo antes. Pero fue exiliado y sufrió mucho. Entonces Dios a veces protege y a veces no. Pero escuche esto, mire. Otras veces nuestro sufrimiento es sencillamente el resultado natural de vivir en un mundo caído y roto, donde ocurren accidentes, donde ocurren desastres naturales y nuestros cuerpos envejecen. De modo que mucho de nuestro sufrimiento, concluimos, es el resultado de vivir en un mundo que está roto por los efectos del pecado. Pero ¿saben algo, familia? Hubo un tiempo en que la vida aquí no era así. Uy, ¿cuándo? Muéstremelo. Cuando el dolor no era parte de la experiencia humana. Hubo un momento donde todo era amor y paz, felicidad extrema, total. Y lo vemos allá en el jardín del Edén. Antes de ellos pecar, estaban genial. No trabajaban, y todo el mundo, aleluya. Pero todo cambió cuando nosotros como seres humanos elegimos buscar satisfacción lejos de Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Buscaron satisfacción lejos de Dios. Se dejaron engañar y quisieron ser superiores ¿a quién? Al mismo Dios. Así que vaya conmigo al capítulo 5 de Romanos, para que usted diga, perfecto, Guillermo, está bien lo que está diciendo. ¿Cómo certificamos eso que usted está diciendo está en las Escrituras? Porque las Escrituras es la autoridad sobre nosotros y es lo que nos rige a nosotros. Vaya a Romanos capítulo 5. Y en el versículo 12 vamos a certificar lo que en este momento estamos hablando. Versículo 12 del capítulo 5 de Romanos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por cuál hombre? Adán y Eva. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¡Wow! Lo estamos viendo. Carta a los Romanos del apóstol Pablo nos está dando una respuesta a lo que estamos diciendo. Entró al mundo por un hombre y el pecado extendió la muerte, y la muerte pasó ¿a qué?
a toda la humanidad. El sufrimiento, todas las consecuencias naturales del pecado se desbordaron por todo el mundo por cuanto todos pecaron. Mis queridos hermanos, nuestro mundo está roto por los efectos devastadores del pecado y a menudo experimentamos esa condición en forma de sufrimiento. La muerte, las enfermedades, la destrucción son el resultado de vivir en un mundo donde el pecado se ha arraigado y ha corrompido todo, mis hermanos. Cuando ocurre algo malo, somos rápidos en enojarnos con Dios y dejarle la culpa de nuestro sufrimiento. Vamos a ser sinceros. ¿En algún momento usted se ha enojado con Dios? Yo me he enojado con Dios en algún momento. Uy, el pastor está enojado con Dios. Somos rápidos en enojarnos con Dios y a veces dejarle la culpa de nuestro sufrimiento. Pero Dios, yo te sirvo, te amo, yo estoy contigo, ¿y por qué me pasa esto a mí? Te sirvo, hoy hago esto, hago aquello y se me daña el carro. Y tengo que llamar a Alexi y a mi suegro para que me ayuden a ver cómo lo reparo. Pero si yo te sirvo, lo pongo a tu obra, ¿por qué me tiene que pasar? No le haga mantenimiento para ver si no le va a dañar, hermano. Todos como cristianos a veces pasamos a esa circunstancia de que todas las cosas que nos pasan, uy Dios, pero ¿por qué? Si yo, mire todo lo que hago para ti, oro, leo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y nos enojamos. Pero ¿por qué nadie jamás exclama en medio del sufrimiento, estoy muy enojado con el pecado? Nos enojamos con Dios, pero no con el pecado. ¿Alguna vez lo había pensado? Estoy enojado contra el pecado, porque el pecado es el que ha hecho que todo este sufrimiento exista en el mundo. Hermano, no, nos enojamos contra Dios, contra el mundo, contra la gente. ¿Acaso no deberíamos echar la culpa del sufrimiento a donde corresponde? ¿Acaso el sufrimiento de este mundo no debería enojarnos con el pecado y el poder que tiene para dañarnos? ¿Acaso no debería provocarnos gratitud el hecho de que Dios aborrezca el pecado? La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. ¿No debería darnos gratitud de que Dios aborrezca el sufrimiento que este causa? ¿Usted cree que Dios quiere que suframos? No. Él se compadece de nosotros, Él nos ama. Él nos quiere bendecir sobreabundantemente, con amor, con sus bendiciones espirituales y las materiales que Él quiera darnos conforme a su voluntad. Bienvenidos sean, pero ese es nuestro propósito. ¿Acaso Dios no aborrece todo esto a tal punto que ha dispuesto a enviar a su Hijo a morir para librarte del pecado, del mundo y la maldición? Es Dios el que envió a su Hijo para liberarte de esas consecuencias y nosotros a veces le echamos la culpa a Él. Y Él sí fue incapaz de entregar a su Hijo. ¿Recuerdan hace unos minutos que les dije que el Evangelio es el que expone el origen del sufrimiento? El verdadero Evangelio expone el pecado de nuestros corazones. Nos abre por dentro y nos muestra que somos pecadores. Y aquí, hermanos, si no están de acuerdo conmigo, los amo igualmente. Pero a veces predicamos un Evangelio donde la gente ni siquiera se da cuenta si es pecador o no. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Quiere hacerte cumplir todos tus sueños, tus metas. Quiere darte todo lo que el mundo te ha robado. Y ven aquí y vas a vivir una vida espectacular con Dios. ¿En qué momento le hablaste de ese pecado de su corazón? Y cuando Jesús comenzó su ministerio, no empezó a decir: arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos y vendrán sobre ustedes. ¿Y acaso Pedro y todos los discípulos y Esteban, y cuando se paró Pedro a predicar el verdadero evangelio, eso sí, con amor, ¿no? Con amor, porque hemos malinterpretado el evangelio y llegamos, ¿no?, a una casa de un hermano y está la familia, un ejemplo. Hermano, usted ya se arrepintió y usted apenas lo está conociendo. Mire que tiene que arrepentir porque no se va a condenar. Y por eso nos agarran y nos tildan de una vez. Que no, sáquenlo de aquí, que no vuelva, que no venga el pastor para acá, que me vaya.
No venimos con amor, como cuando Jesucristo vino a los leprosos a ayudarles, a bendecirles. Cuando esa mujer que estaba allí la iban a matar a piedras. ¿Se recuerdan cuando iban a matarla a piedras? Ese ejemplo lo conocemos todo el mundo. ¿Y qué vino Jesús hizo? De una vez se acercó y dijo, mujer adúltera, ¿no? Mire, los que tienen piedra tienen razón. Deberían colgarte, pero bueno, vamos a darle chance. Vino así Jesús y le dijo, no, Jesús lo primero que hizo fue extenderle la mano, ¿sí? Y la levantó, pero Jesús no le predicó un evangelio medio light. Después le dijo, ve y no peques más. Nosotros como hijos de Dios tenemos que acercarnos a la persona con amor, a levantar, a dar un abrazo porque están rotos, porque están sufriendo. Y en algún momento específico Dios va a poner el momento exacto para que un día usted le pueda hablar un poquito más a fondo y decirle, es que todos somos pecadores y necesitamos buscar del Señor y arrepentirnos. Necesitamos buscar del Señor porque usted sabe que somos... Inclúyase a usted cuando predique el evangelio. A veces predicamos como si usted es el santo y el otro es el pecador. Hermano, ¿usted ya hizo la decisión de fe? Hermano, y dele. No, dígale, todos somos, necesitamos. Inclúyase usted porque usted también lo es. Así sea hijo de Dios, usted necesita cada día ser bendecido, ser renovado. Familia, el mismo evangelio que expone el origen del pecado es el mismo evangelio que también inició el proceso de liberación del sufrimiento. Miren, mis hermanos, el proceso de librar el mundo de su quebranto comenzó con el evangelio prometido. Cuando Jesús se hizo carne y cargó la maldición sobre sí mismo, allí empezó, en ese momento, puso en marcha, mire esto, un proceso de alivio a esa maldición. Y empieza el inicio de nuestra restauración para poder llegar algún día a la perfección y a la glorificación. Pero ese proceso todavía no ha terminado. Todavía estamos en un cuerpo ¿qué? Corruptible, que tiene pecado. Usted no se acuerda cuando Pablo decía, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y el bien que quiero hacer, no hago. Pero Pablo, ¿usted por qué dice eso? Sí, mire, hermano, todo lo que usted hizo, por favor. Está bien que lo diga yo, pero porque usted. Pero Pablo, porque usted dice que usted se llama así el primero de los pecadores. Pero Pablo, por favor, que el aguijón, que la vuelta se dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Si usted subió al tercer cielo, usted dirá estar en otro nivel. Y el mismo apóstol Pablo, ¿qué queda de nosotros, mis hermanos? También reconocer que necesitamos cada día. Ese proceso no ha terminado porque seguimos. La Biblia nos enseña que la buena obra que Dios comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es el día de la glorificación cuando seamos llevados juntamente con Él. Ahí nuestra vida va a ser diferente. Pero mientras tanto, así usted tenga 80, 90, 100 años, va a tener tentaciones y pecados. La gran diferencia es que nosotros no practicamos el pecado. Es la gran diferencia. Nosotros luchamos para no pecar. Pero por ahora estamos viviendo un tiempo intermedio hasta que llegue ese día. De manera que el sufrimiento es una realidad del mundo en que vivimos. Y como resultado es de esperar que hayan desastres naturales, virus mortales y genes defectuosos. ¿Hace cuánto pasó? ¿Hace cuánto? El COVID. ¿Y hace cuánto de eso atrás, lo que les gusta estudiar todo ese tema, había una pandemia? ¿Alguno supo, leyó? Antes del COVID, hace como 100 años, ¿no fue? Y tú dices, uy, yo tuve el privilegio de vivir la pandemia. Que hay que alguno que diga, no, yo viví una pandemia, yo estuve en ese momento. Uy, qué bloquearle. Uno dice, uy, tremendo, ¿no? Vivimos una pandemia. Quizás ni nuestros abuelos, mi abuela ni siquiera la vivió.
porque murió de 90, uno dice, ¿no? Hermanos, hay desastres naturales, hay virus mortales, hay genes defectuosos. Son consecuencias naturales. Eso es muy difícil. A un padre le sale un hijo, una hija con algo defectuoso, algo fuerte, algo difícil. Y ahí se enojan contra Dios de una vez. ¿Por qué Dios permite que salgan niños así? Consecuencias naturales de un mundo roto, mis hermanos. El mundo está roto y seguirá estando roto hasta que Cristo abra paso a un nuevo cielo y a una nueva tierra en la que no haya maldición. Apocalipsis es la promesa, pero mientras tanto seguirá roto. Y también les digo que además de las consecuencias naturales y las causas naturales del pecado, con seguridad, parte también del sufrimiento es la obra de Satanás. Eso no lo podemos ignorar. Yo no soy mucho de estar hablando ni de guerra espiritual, ni de demonios, ni nada. Pero la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Y habla un capítulo entero de la lucha que tenemos. Y que existe, esto es real. La meta de Satanás, ¿cuál es? Separarnos de Dios. Esto se manifiesta con claridad en la historia de ¿quién? Todos las conocen. La historia donde Satanás se va al cielo. Job. Y en la que Satanás vino a pedirle a Dios autorización. Uy, esto es tremendo. Para dañar a Job. En el intento de mostrar de que Job era fiel a Dios solo por las bendiciones que recibía de él. Satanás estaba convencido de que si estas bendiciones desaparecían, Job estaría en contra de Dios y quería demostrárselo. Y eso usted lo ve allá en Job 1, 9, 11. Satanás le dice a Dios, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños, todo su ganado. Pero Dios extiende la mano y daña todo lo que poseo, a ver si te maldice en tu propia cara. Mire Satanás lo que está haciendo. Otro ejemplo donde vemos la influencia sobrenatural de Satanás en el sufrimiento es cuando Jesús le dice a Simón Pedro en Lucas 22, 31, 32, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran a trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¡Wow! Él está buscando nuestro sufrimiento. Es interesante observar que el propósito de Satanás, tanto en Job como en Pedro, es el mismo propósito. Es alejarnos de Dios y causarnos ¿qué? Sufrimiento, mis hermanos. Él quiere abrir una brecha entre nosotros y Dios, y por eso utiliza el sufrimiento como instrumento para intentar destruir nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y así como les comenté que el Evangelio inicia el proceso de liberación, esto es maravilloso y quiero que usted se apropie de esto. Es el mismo Evangelio el que nos ayuda a comprender el sufrimiento. Comprender el sufrimiento. Es interesante notar que el mismo instrumento de sufrimiento que Satanás procura utilizar para destruir nuestra fe, sea el mismo instrumento que Dios propone usar para desarrollar nuestra fe. La misma circunstancia que Satanás envía para tentarnos a rechazar a Dios es la que Dios usa para capacitarnos, para formarnos, para moldearnos. Lo que Satanás utiliza para herirnos, Dios lo usa para podarnos como hijos de Dios. Mira lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12, versículos 6 y 11. Que el Señor disciplina a los que ama. ¿El Señor disciplina a quién? Padre, ¿ustedes disciplinan a sus hijos? ¿Sí o no? Los disciplinan, ¿por qué? Porque los aman. Y que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, ¿es qué? Es dolorosa. El hijo no se le pegan y ¡ay, qué bendición me pegó mi papá! ¡Aleluya! No. La gritazón y la lloradera. A nosotros nos ha tocado en algún momento darle a Josué en las noches para que se duerma. Y se pone a veces fuerte la cosa yo.
Y eso grita y se pone más bravo, pero ahí, y después se duerme. Esto nos muestra que parte del sufrimiento que experimentamos es en realidad la disciplina amorosa de nuestro Padre. Esto es difícil de entender. Los sufrimientos que vivimos a veces también se convierten en disciplina de Dios para formarnos, para capacitarnos, para enseñarnos situaciones. En estos días me pasó lo de la cabeza. ¿Se acuerdan lo que me pasó en la cabeza? El golpe que recibí. Un golpe muy fuerte jugando fútbol. 6 puntos aquí. Y Guillermo, el pastor, Señor, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Dios mío, pero tenía como 20 años en un golpecito, mire. ¿Por qué ahorita? Bueno, Señor, llegó mi prima y me dijo, ve, a través de un mensaje, una palabra, y confortó mi corazón. Dios tiene un plan en medio de nuestro sufrimiento. Hay un propósito, porque todas las cosas a los que aman a Dios, ¿todo qué? Les ayudan para bien. El mismo autor de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 10 dice, la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Y obviamente la disciplina no es agradable en el momento. ¿A quién le gusta la disciplina? Sea legal. ¿A quién le gusta que le disciplinen? Porque muchas veces con frecuencia produce dolor. Y como hijos de Dios, lo que nos permite soportarla es que aunque es sufrida, confiamos en que tiene un ¿qué? ¿Un qué? Un propósito. Nunca es para castigarte. La disciplina de Dios no es para castigarte. No es al azar como que, ay, se me fue la disciplina para Dayana. Ay, se me fue. Bueno, le toca agarrar la mía, se me fue. No, nunca es demasiado dura. Siempre Dios nos da la forma de soportar la disciplina de Él. Y siempre es por amor. Si usted siendo malo y yo siendo malo, disciplinamos a nuestros hijos y lo hacemos con amor, ¿cuánto más Dios siendo bueno lo hace más por amor? Querida familia, y podrías preguntarte, ¿y cuál es el propósito de todo esto entonces? Dios desea que seamos capaces de ver que su disciplina después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hebreos 11:12. Dios está obrando, podando las partes muertas y los patrones destructivos en nuestra vida para que podamos florecer y crecer. Hermano, dígale a su hermano atrás y adelante, Dios está en control. Cuando estemos buscando qué o quién ha traído el sufrimiento a nuestra vida, no podemos ignorar la realidad de que como Dios está en control de este mundo y nuestra vida, nada nos sucede que no haya sido designado ¿por quién? Por Dios. Y reconozco que esa idea incomoda a mucha gente. Dios envía el sufrimiento. Y la mayoría de nosotros preferimos decir, aunque Dios permite el sufrimiento, ¿no? Dios permite, jamás iniciaría el sufrimiento, jamás lo enviaría. Yo creo que nunca estaría detrás de eso de alguna manera. Pero con seguridad, yo sé que Dios permite el sufrimiento y lo vemos a través de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Esto nos va a hacer caer para atrás. También veo con frecuencia que parece tener un papel más activo que simplemente permitir el sufrimiento en nuestras vidas. Así que aunque no es incorrecto decir que Dios permite el mal y el sufrimiento, familia, es inadecuado y tal vez engañoso limitar la participación de Dios en el sufrimiento a esa palabra, Dios permite. De hecho, hay un solo puñado de pasajes bíblicos donde el mismo texto dice que Dios permitió y autorizó. Pero hay muchos pasajes donde indican que Dios soberano envió, designó, trajo, planeó, causó o generó experiencias de sufrimiento a su pueblo con algún propósito. Esto es duro. Y por cuestiones de tiempo no podemos
empezar a ver cuáles sí, cuáles no, cuáles. Pero según si usted es un hombre y una mujer que así sabemos y confiamos, lee la Biblia, se dará cuenta de que es real. Cuando Dios permitió y cuando Dios envió. Esto es difícil. Y quiero terminar en este día para irnos con estas palabras, familia. Quiero terminar diciéndoles que a veces Dios en su bondad corre la cortina y nos muestra cómo está usando el sufrimiento en nuestras vidas y en las vidas que nos rodean. Muchas veces, entendí, gracias a Dios, porque es un propósito. Como cuando mi prima me envió ese mensaje, yo, Señor, es un propósito que tú tienes para mí. Amén, qué gozo, qué aleluya. Y yo digo, Señor, ¿aquí cuándo voy a volver a jugar? Otras veces tenemos que solamente esperar, porque Dios nos muestra por qué. Y otras veces quizás ni siquiera lo vamos a entender. Dígame, cuando se va un familiar, un ser querido, no podemos entender por qué o cómo. Yo siempre cuento el ejemplo de mi madre, mujer dada al Señor, amante, más que cualquier otra que yo conocía, se entregó en cuerpo, alma al Señor. Cáncer, útero, 6 meses, 39 años. Y yo quedo de 17. Varias de mi familia conocen esta historia. ¿Pero por qué Dios? Si iba a ser una gran líder, iba a encargarse del ministerio de la intercesión en hogar. No entendemos muchas cosas. Dios a veces no corre la cortina y allí es donde a veces hace falta esa fe. Esa fe, mi hermano, en la que entendemos que Dios está obrando en todas las cosas para el bien de los que aman a Él. Esa fe, mi hermano, la fe en que vendrá un día en que lo que no podemos ver ahora se verá claro. La fe en que Él nos dará la gracia que necesitamos para continuar tomados de su mano hasta el final de nuestras vidas. Esa fe que nos ayuda en medio de nuestros sufrimientos y nos da gozo y nos da paz. Esa paz que solo Dios puede dar para vivir agradecidos en todo y a pesar de todo. Mire las palabras que uso. Ser agradecidos en todo y a pesar de todo. Que Dios, querida familia, nos conceda esa fe que necesitamos.